A esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis y como cada martes está con nosotros Ana Luisa García. Ana Luisa, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Claudia, buenos días a tu gentil audiencia. Gracias, y bueno, pues el tema que hoy vamos a poner sobre la mesa es precisamente este tema, un día sin nosotras, que fue el día de ayer, este paro nacional de mujeres, después de el 9 de marzo. O el 9 de marzo marca un antes y un después, Ana Luisa. Sí, Claudia, te voy a decir que los comentarios de los analistas, ¿verdad? En términos generales es que sí lo marca, pero mi punto de vista es que ya lo marcó. Lo marcó a partir de mediados de febrero, en que ha sido tema cotidiano en todos los medios de comunicación y sobre todo en los círculos, digamos, de interacción social, ¿no? Pero además lo importante es que ya se está reflejando. Si tú revisas la prensa de este día, en todos los periódicos vas a encontrar diferentes manifestaciones de que se está haciendo algo. Hubiéramos querido y seguramente que eso es lo que esperaban quienes encabezaron este movimiento, una respuesta, una postura muy firme del presidente López Obrador, de compromiso, de la presentación de una estrategia, de por lo menos decir, esto va a cambiar, que lo dijera él, ¿verdad? Sí. Pero no se dio. Y ahorita vamos a comentar algo de esto. Te decía que sí hay cambios, porque lo importante es que esto está impactando en la sociedad, porque al final de cuentas lo que está ocurriendo lo está provocando la misma sociedad y tenemos que cambiar todos. Las madres que forman a estos varones que hacen abuso de su fuerza física sobre la mujer, y todas las gentes que de diferente forma participan en la formación de estos niños y también de las niñas, para enseñarlas a no someterse, a no ver como natural que el esposo o el novio las agreda. Entonces, te decía que ya hay muchas reacciones. Hoy, por ejemplo, en el caso de Tampico, aparece una información donde un hombre en plena plaza pública golpea a una mujer en la Plaza de la Libertad. Así es. Y ahí los observadores lo corretean, el hombre hasta se cae, total, lo detienen hasta que llega la policía y se lo llevan. Esto no lo hacía antes la gente. Yo recuerdo que siempre decían, no, en problemas de pareja uno no debe de meterse. Así es. Yo creo que ya esto está tomando otro tipo de conciencia, ¿sí? Y varones responsables que saben también que sus hijas o sus hermanas pueden ser víctimas de esto, participan, como ocurrió en este caso de Tampico. Esto lo ha llamado a la conciencia precisamente. Es un llamado a la conciencia. Eso es lo más importante que creo que despertó este movimiento, que este movimiento no finalizó, empezó. Es el punto de arranque de un gran movimiento social, que puede seguir a través de movimientos masivos como este, o que va a estar sobre todo de manera permanente interactuando las sociedades civiles y los medios de comunicación, que también influyen al final de cuentas en la sociedad. Para muchos esto, el 9 de marzo del 2020 va a ser otro 68, pero ahora del siglo XXI. O sea, un cambio en el 68 no lo vimos al día siguiente. Fue una etapa, un proceso que se vino dando de libertades que hoy gozamos. Y creo que esto también va a ocurrir de la misma forma, porque ante todo es un proceso, decía yo, de educación, de formación, ¿sí? Y también de penalización, de sanción, etcétera. Tenemos también hoy en los periódicos de aquí de Victoria la nota del maestro de la FOR 74, ¿no? Un sujeto que un maestro que no solamente causó o
atentó contra 6 niñas de este plantel, sino que también tiene un antecedente en otro municipio. No sé si es Güemes o algo así, fue un municipio pequeño. Entonces, yo creo que todo esto debe llevar a las instituciones públicas, no solo a sancionar en el momento. Por ejemplo, en este caso, este maestro y el gobierno del estado dijo ya está despedido. Yo creo que eso no es suficiente. Yo creo que hay que señalarlo, marcarlo, ponerle sanciones administrativas, no solamente porque tú lo hayas despedido, sino que esté establecido en reglas precisas que puedan utilizarse en su momento y que no sean propiciadas por ese acontecimiento en sí. ¿Sí me explico? Sí, claro. Una regla general para todos que implique desde que quede inhabilitado, no sé, un ciclo escolar, un año, como le llamen, etcétera. Y esto tiene que ser algo más, aparte de la penalización. Sí, claro, ya vinculado, ya está vinculado este maestro de la escuela primaria que mencionas, acusado precisamente de abuso sexual. Ya fue despedido de una escuela y vuelve a ser contratado. ¿Qué nos está diciendo? Por eso, a eso me refiero, a que estas cuestiones. Y después va una, va dos, y en la tercera, ¿qué se va a hacer? Así es. Eso sí es importante. Fíjate que, por ejemplo, en el caso de los abogados, en el caso, incluso un estudiante de derecho. No sé si sepas que un estudiante de derecho, por ejemplo, que comete algún ilícito y le es dictado formal de prisión, no puede ya titularse en ninguna universidad del país. Se boletina y no se titula. Entonces, creo que en este caso los maestros aquí son una pieza clave, no es posible. No digo yo que otras profesiones sí lo puedan hacer, ¿verdad? Pero en el caso del maestro formador de generaciones, esto sí es muy grave. Sí, claro. Yo creo que lo que tú bien mencionabas, este tipo de marchas, este tipo de movilizaciones, si bien es cierto, está marcando una historia. El día de ayer quedó marcado en la historia de nuestro país y hoy lo vemos reflejado, lo que tú mencionabas, lo que ocurre allá en Tampico, donde un hombre golpea a su mujer, escapa y lo capturan los propios ciudadanos. Sí. Y dices, o la lección que te queda es de que, bueno, el movimiento, todo esto que se ha hablado, despertó la conciencia del ciudadano de poder apoyar a la mujer, que también ella esto lleve a despertar a las autoridades y un basta ya a la impunidad, a los casos que quedan ahí sin darles ese seguimiento, que quedan, impunes. Eso es la parte que hubiéramos querido ver de respuesta a este movimiento. Primeramente en el presidente y después en los gobernadores en cada estado. Quiero decirte que sí ha habido reacciones de los gobiernos de los estados, en algunas entidades, ¿verdad? Con anuncios de campañas específicas, de acciones determinadas para castigar, seguir, darle una atención especial. Eso es lo que queríamos tener, hubiéramos querido como ciudadanas y ciudadanos tener una respuesta de esa naturaleza. Definitivamente que sí, coincido contigo. Un movimiento, y quiero hacer la aclaración porque en algún momento una parte política quiso encaminarlo a que estaban excluyendo a los hombres. Yo creo que cuando se logre un cambio, sea por la formación del individuo, sea por las instituciones que ya no solapen este tipo de cosas, nos va a beneficiar a todos, a hombres y mujeres. Yo no me puedo imaginar ver a una autoridad diciendo, no persigas ese porque ese no le pega a las mujeres, ese le pega a los hombres, ¿no? A ese no, ese mata a mujeres, no mata a hombres, ese déjalo libre. No hay tal cosa. En el momento en que haya una actuación de la autoridad o un cambio en la sociedad, nos va a beneficiar a todos, a hombres y mujeres. Exacto. Eso es lo importante. Se está pidiendo eso, un alto a la impunidad y la procuración de justicia para la sociedad en general. Así es. Ahora, esto desde luego que también tuvo el efecto político en los partidos, ¿no? Nada más en Tamaulipas observamos que los aspirantes a una candidatura por Morena, que andaban por todo el estado moviéndose, de repente desaparecieron. Ya no vimos ni a Américo moverse, ni a Américo Villarreal Anaya, ni a Rodolfo González Valderrama. ¿Por qué?
porque no quisieron exponerse a que, andando de manera así tan pública, los cuestionaran y les preguntaran su opinión y su postura sobre este movimiento. Y pues decir a favor, lo ponían en contra. Tener que opinar tan solo del tema. Por eso, mira, si le decían a favor, se ponían en contra de su patrón político, de su jefe político. Si lo decían en contra, pues iba en deterioro de sus aspiraciones, ¿no? Entonces lo que hicieron fue mejor esfumarse. Desaparecer. Y los otros partidos, en el caso del Partido Acción Nacional, tuvo que desaparecer precisamente para no viciar el movimiento, porque se le responsabilizó precisamente sobre todo a los panistas, ¿verdad? Sí. De ser la parte intelectual de este movimiento, cosa que vimos que no. Entonces ellos de quien estaba moviendo este movimiento. Ellos se replegaron. Aquí en Tamaulipas solamente el gobernador, porque en este momento cualquier gobernador fuera de partido es ante todo el representante de un estado, el representante de todos los ciudadanos de ese estado, y es el responsable en un momento dado de este tipo de acciones. Incluso habló del tema durante su informe. Así es. Inició con el tema precisamente. Así es, antes de la lectura de su informe hizo ese preámbulo, ¿verdad? En fin, yo creo que eso nos deja muchas lecciones a los ciudadanos, muchas oportunidades de reflexionar sobre esto. Y sobre todo para quienes tienen a su cargo ciertas instituciones. La realidad es que las instituciones educativas son las que más están expuestas a este tipo de intervenciones negativas, principalmente de docentes y de todos los niveles. Desde párvulos, recordarás que hubo un caso, creo que fue un conserje, un administrativo, de unos niños hace mucho tiempo, sí. ¿Verdad? Estos están expuestos todos, hasta el nivel superior, desde párvulos hasta el nivel superior, instituciones privadas, instituciones públicas, todas, ¿no? Y no se trata de que no se vea como dañar la imagen de una institución, que a final de cuentas no es precisamente la institución la responsable. Sí, son conductas personales, pero lo que sí es importante, pues es que no se solape. Nos dicen los comentarios que tenemos por parte de la audiencia de ORT Noticias, Ana Luisa García dice que por un lado, bueno, se habla de las cosas buenas que dejó precisamente el llamado a la conciencia, dice, de la ciudadanía, pero que por el otro lado también, dice, fueron muchos la destrucción, dice, que realizaron mujeres. ¿Qué opinas de esto? Qué bueno que tocó el tema. Miren, quienes hicieron esto fueron los anarquistas. Ya los conocemos, ya sabemos de ese grupo. Estas mujeres, porque ahora fueron nada más mujeres, en los otros eventos han sido hombres. No son mujeres comunes y corrientes, son mujeres entrenadas. Basta verlas de su desenvolvimiento. Las mujeres somos incapaces de agarrar una bomba, ¿cómo la lanzas, no? No sé si tuvieron acceso a un video donde está una mujer dándole las instrucciones a este grupo de mujeres y les dice: ustedes no vayan al centro, ustedes van a ir en las orillas, porque desde las orillas van a poder romper cristales. Y cuando golpeen, ustedes golpeen a la cara. O sea, están entrenadas para ello y estaban instruyendo para esto, ¿no? Y en agosto del año pasado hubo algo similar y también estuvo ahí. Esas mujeres no forman parte del movimiento, que hay que hablar del número, ¿no? Te quiero decir que hay dos cifras. Unos dicen, la voz oficial de la Ciudad de México la cuantificó en 80,000. Las organizadoras de este evento hablan de 200,000 participantes. La realidad es que fue un mundo. Te quiero decir que yo observé lo siguiente en el caso de los medios de comunicación. No sé por qué circunstancia todos tomaron las imágenes a nivel. Es decir, parados en el piso a lo que alcanzaron a tomar sus cámaras, cuando tú sabes que normalmente se buscan partes altas. Incluso hay medios que tienen hasta avión
Tienen helicóptero para tomar esas imágenes. Y solamente hay una imagen que fue tomada aérea y que han dado ahí circulando. Pero no hubo, no sé si porque sería domingo, estaban cerradas las oficinas, las dependencias que pudieron haber servido para tomar estos videos desde arriba para ver lo impresionante. Bueno, retomando este tema de las anarquistas, no son parte de este movimiento. Las anarquistas están presentes en todos los eventos. Las anarquistas estuvieron presentes a lo largo de la campaña del hoy presidente López Obrador, también en ese caso haciendo su papel, ¿verdad?, a favor, en este caso, de López Obrador. Pensaron que ya se terminaban una vez que él hubiera subido al poder, ¿no? Incluso la señora Sheinbaum dio de baja a sus elementos que tenía para reprimir en la Ciudad de México este tipo de personajes, porque pensaron que ya con un cambio de gobierno eso se terminaba. Pero ese movimiento ahí está. No sabemos si es patrocinado por alguien, si es por mutuo propio. Son gentes que trabajan para comprarse porque están muy bien equipados, ¿no? Con sus aerosoles y sus picos y sus protecciones, etcétera, ¿no? Entonces, no sabemos realmente de dónde vienen o quiénes son, pero ese grupo no se puede vincular a ningún otro tipo de movimiento social. Tenemos los comentarios, dice, estuvieron muy bien organizadas, dice, sí. Incluso, dice, no solamente en contra del gobierno, sino también en contra de la iglesia. Son los comentarios que tenemos. Bueno, miren, hay una circunstancia, no es que estuvieran, la parte que estuvo en contra de la iglesia, ahí hubo filtraciones precisamente para desacreditar el movimiento, pero también se sumaron, y no pudieron impedirlo, las mujeres, las de la mascada esa verde, que están a favor del aborto. Y desde ese punto de vista, yo entiendo que la iglesia haya asumido una postura en contraria al movimiento, ¿sí? Que la vimos a nivel nacional, aunque en algunas plazas las diócesis se manifestaran a favor. Pero en este tema yo creo que la iglesia también no podía participar a favor, puesto que tiene también su historia, y una historia negativa, y me apena porque yo soy sumamente católica, ¿no? Pero tenemos que reconocer que tienen una parte de historia negra, sí, que en este tema era muy sensible y eran un blanco perfecto. Por eso quizá también en algún momento quisieron hacer la cuestión de desactivarlo. A alguien se le ocurrió dar una declaración, ¿verdad?, por la cuestión de lo del aborto. Efectivamente es incongruente, yo pienso, es incongruente que las mujeres que están luchando por salvar su vida y por defender vidas y por reclamar la autoría de las mujeres que ya se fueron, ¿sí?, estén precisamente promoviendo cegar vidas en el vientre, no es congruente, pero yo insisto, es un movimiento que existe y muy fuerte, y bueno, se sumó ahí, fuerte en cuanto a la presencia, fuerte en cuanto, no numéricamente quizá, pero que ya se está extendiendo en todo el país, porque en la Ciudad de México sí está vigente el aborto. Sí. Sí, tienes razón, tenemos más comentarios. Antes de irnos a la pausa, le voy a dar lectura a este comentario que nos llega. Dice que ¿qué opinas acerca de la costumbre de que la esposa utilice en su nombre el término de y pone el apellido del esposo? Y como ejemplo, te dice Analisa, las esposas de los presidentes o gobernadores, fulanita de tal, de. Nos vamos a la pausa y regresamos con estos temas. Volvemos. ¿César? Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Por primera vez en la historia,
El Senado y la Cámara de Diputados son presididos simultáneamente por mujeres. La reforma constitucional en materia de paridad de género aprobada en el Senado garantiza el derecho de las mujeres a ocupar cargos públicos y de representación en condiciones de igualdad con los hombres. 50% mujeres y 50% hombres. Así, reafirmamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. En H-E-B, encuentra la mejor frescura todos los días. Cilantro, acelga o espinaca, $3.95 la pieza. Plátano, $13.95 el kilo. Lechuga romana, $9.95 la pieza. Y aguacatito en Maya Season Select, $26.95 la pieza. Vigencia al lunes 16 de marzo. H-E-B, lo mejor todos los días. Desembolsate, no olvides tus bolsas reutilizables. Ya regresamos a esta mesa de análisis. Bueno, pues hoy platicando precisamente acerca de este paro nacional, un día sin nosotras. Tenemos comentarios en torno al tema de que si fue algo político, sobre todo la movilización, dice que se dio a nivel nacional, dice que desafortunadamente lo que hoy trasciende, dice, son pues esas malas acciones, dice, por parte de algunas mujeres. Otro de los comentarios que yo le daba lectura aquí frente a los micrófonos era, Ana Luisa, que qué opinabas, porque el comentario que nos llega, ¿qué opinas sobre que la esposa utilice en su nombre el término de y pone el apellido de su esposo, sobre todo, dice, con las esposas de los presidentes o de los gobernadores? Yo creo que primeramente ya eso va a pasar pronto a segundo término. Yo creo que el de ya debe desaparecer, no solamente en las esposas de los políticos, sino en términos generales. Cierto que muchas mujeres, y no solamente la de los políticos, ¿sí? Y yo lo he visto en la sociedad aquí victorense, y no quiero hacer alusión a ello, de las esposas que se cuelgan mucho del apellido del esposo, ¿no? Porque tienen una imagen profesional, política, una imagen social, en fin. Yo creo que esto va en un momento dado a desaparecer. Y mira, hay un ejemplo, el caso de la esposa del presidente de la República, que Beatriz Gutiérrez de López, ese es el nombre real que debiera de usar, pero no, ella utiliza, y los medios también lo difunden así porque como le gusta a la señora, ella es Beatriz Müller o Gutiérrez Müller de López Obrador. O sea, si se quita el Obrador, se le cae algo de su personalidad, ¿no? Se le cae algo, pierde algo. Yo lo siento así. ¿Cómo se llama su niño, su hijo? Su hijo es López Gutiérrez. Esa es la realidad. No sé si irán a modificar para agregarle el Müller y agregarle el Obrador, ¿no? Pero cuando pasen los años, sobre todo este chiquito, que ya han pasado muchos años, ¿verdad? Pues la realidad es que es un López Gutiérrez, ¿no? Entonces, en nuestra sociedad, pues siempre buscamos, o incluso si se tienen dos apellidos y el primero es López o Pérez, pero el otro es más fifí, pues se utiliza el más fifí, ¿no? Y algunos llegan incluso hasta modificarlo desde el punto de vista legal para agregarse 2 y tienen hasta 3 y 4 apellidos. Sí, es cierto. Entonces eso ocurre en hombres y mujeres, no solamente en mujeres, ¿no? Entonces, la otra circunstancia es también que los medios de comunicación en automático, sin petición ninguna, lo vinculamos porque no es lo mismo que Juana López X haga algo que la esposa del gobernador. Entonces, por eso es que incluimos en ocasiones los apellidos del gobernador, incluso hasta los dos si es necesario, para marcar que esas actividades corresponden a una institución pública, porque las esposas de los gobernadores pues presiden una institución pública. Así es, como es el sistema DIF. Así es. Tenemos otro comentario, te envía saludos la maestra Vázquez. Dice, buen día, dice, en la colonia Mainero, dice, algunos diputados de Morena, entre ellos uno, dice, que se llama Eliud, el diputado Eliud, dice, se hicieron acto de presencia, sobre todo, dice, estuvieron en una lotería donde habíamos, dice, como 100 mujeres, nos dice la maestra Vázquez. Bueno.
Pues qué bueno, porque esto debe de ser, yo creo que todo se puede hacer con respeto. Lo que pasa es que unos son más miedosos que otros y además unos tienen un riesgo. En este caso este diputado no tiene nada que perder, porque pues no tiene más allá. En el caso de los candidatos o aspirantes a una candidatura a gobernatura, está en juego, ¿sí? Su futuro está por verse si logran esta condición de candidatos, y cualquier detallito puede cambiar el rumbo de la historia. Sí, así es. Son condiciones diferentes. Bueno, nos dicen también de que no se vio la presencia de diputados, que si consideramos que era necesario pues más pronunciamientos por parte sobre todo de diputados, dice, en estos temas. No, porque acuérdense que los primeros señalamientos fueron de que todos se iban a colgar de esto, porque era un movimiento muy fuerte, porque siempre el apoyar una postura de la mujer en diferentes ocasiones, no solamente en esta, siempre esto le acredita al político, esté en la función pública o esté en la banca, pero siendo una figura política muy conocida, le acredita de alguna forma su apoyo a las mujeres, o todo lo contrario, también le desacredita. Entonces, en este caso, de hecho, todos los políticos se hicieron a un lado precisamente por lo mismo, para no ser acusados de oportunistas. Esa es la principal razón por la cual se replegaron. Así es. Sí. Y no hablaron sobre ese tema, sí, porque pero en el caso, los que yo menciono, en este caso específicamente de los aspirantes a la candidatura a gobernador de Morena, es porque su presencia, su actividad era muy notoria, ¿no? Y de repente sí se esfumaron, ¿verdad? Y ven. Un día sin nosotras, sin lugar a dudas, que marcó la historia o parte de la historia de nuestro país. Un día sin nosotros, definitivamente decíamos, ahí deja ese antecedente, y sobre todo que ya estamos viendo la participación de la ciudadanía. Decimos, ha marcado precisamente la historia de nuestro país, de México, y bueno, pues hoy lo vemos aquí en Tamaulipas. Ojalá que también esto despierte a las autoridades, que cada una haga lo que le corresponde, porque sí, se escucha muy bonito cuando dicen se suman y apoyan a la mujer, pero hoy hay que hacerlo en acciones. Con acciones. Exactamente, con actos. Así es. Yo creo que deja algo más que eso, deja primeramente una red, una conectividad entre las sociedades civiles que participaron. Sí. Efectivamente, lo vemos muy simple, pero haberse organizado en esa gran marcha no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Lo hacen estos eventos. Hasta ahora los antecedentes que ha habido han sido desde la función pública, las movilizaciones que hubo en el Distrito Federal, antes Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en apoyo de López Obrador cuando fue candidato, pues era ni más ni menos porque era gobierno en la Ciudad de México, porque 16 delegaciones estaban en manos del PRD, o por lo menos 14 de ellas, ¿no? Entonces la estructura, todos los empleados de esas dependencias, todo el comercio, que es inmenso, el ambulantaje, todos ellos tuvieron que estar siempre presentes en estos eventos, apoyando al que era candidato de una corriente política que era gobierno. Y en este caso no, en este caso las mujeres no provenían, pues imagínate, actualmente Morena, de los 16 delegaciones, si mal no recuerdo, creo que gobierna 14 o 12, algo así, ¿no? Entonces, no fue burocracia organizada, ¿verdad? Fue Juan Pueblo, y se movilizaron a través del servicio de transporte colectivo. Incluso se trascendió que se iba a suspender el servicio del metro, pero como empezó a verse el rechazo del gobierno morenista, el federal, y desde luego obviamente no iba a ser excepción la Ciudad de México, tuvo que replegarse la señora Sheinbaum, y entonces funcionó el metro, pero llegaron con bicicletas, a pie, porque dejaron a distancia
vehículos o tomaron de ahí otro transporte colectivo. Hay por ahí las fotos de una Adela Micha, por ejemplo, y una de las Zapatas, de las cantante, bajando del transporte colectivo, porque obviamente ni había forma de llegar, porque dónde estacionarse, etcétera, a la hora de la retirada. Tú y yo lo sabemos, que somos periodistas en esos eventos. ¿Qué hacemos? Dejamos el auto lejos, no porque lo vayan a vandalizar, sino porque no puedes a la hora que te quieres retirar. Es un problema, ¿verdad? Entonces lo dejas a distancia y de ahí te mueves a pie o en un taxi o a ver cómo le haces, ¿no? La ausencia de la mujer se sintió en México. Un paro nacional, un día sin nosotras, sin lugar a dudas marcado en la historia del país. Gracias, Ana Luisa García. Gracias a ti y a tu auditorio que nos escuchó. Gracias por acompañarnos, gracias también a usted por sintonizarnos. Ya se nos terminó el tiempo, qué rápido se nos fue. Gracias por acompañarnos, gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.